Hola amigos, como ya sabéis, soy Javitor36 y viendo el éxito que están teniendo mis videoconsejos, pues vamos a seguir dando esta semana otro videoconsejo, otro tutorial, ¿no? de cómo tener contento a tu marido. Y antes de empezar con este videotutorial, pues quiero mandar saludos muy efusivos, ¿no? Y dar un abrazo y mandarle un beso desde aquí, ¿no? A todos mis seguidores y seguidoras, y en especial a Encarnación López, ¿no? Es una gran amiga que yo tengo, y desde aquí pues le mando todo mi apoyo y un beso, ¿no? Y nada, esto va dedicado a todos vosotros, ¿no? Sobre todo en especial a las mujeres, ¿no? A ver, cómo tener contento a tu marido, ¿no? A ver, los maridos es muy sencillo tenerlos contentos, ¿no? No es nada complicado, ¿no? Perdón, ¿eh? Casi parezco más chulo, ¿sabes? Y no es nada complicado tenerlos contentos, sino que si siguen mis consejos, además no estarán contentos, o sea, los tendrás, vamos, a tus pies, ¿no? Estarán felices, ¿no? Y estarán panza arriba, ¿no? Como un leoncito, ¿no? Les podrás acariciar la barriga cuando quieras, ¿no? De hecho, yo sé que vosotras lo hacéis bastante bien, sabéis cómo llevarnos, ¿no? al huerto. Y nada, el primer consejo que yo les daría a estas hermosas mujeres que me están siguiendo, ¿no? Que desde aquí les mando un beso a todas, y en especial, como he dicho antes, Encarnación, ¿no? Pues es cuando tu marido, pues eso, por la mañana, cuando nada más abrir los ojos, aquello que sale en la cama, ¿no? Nada más abrir los ojos, pues tú, el que te vea al lado de él, ¿no? Y es muy importante que cuando abra los ojos, lo primero que vean ya sea la bandeja del desayuno, ¿no? El desayuno allí servido, ¿no? Abre los ojos y ¡plas! Se lo planta delante, ¿sabes? Así, pum, como que no quiere la cosa, ¿no? Y cada vez abre los ojos y se encuentra ahí su, no sé, pues su colacao, su botella de whisky, yo qué sé, lo que él tome, ¿no? O sea, porque hoy en día los hombres, como toman de todo, no sabemos ya ni lo que tomar. Y pues eso, le pones el desayuno, le das un par de besitos, o yo que sé, dos guantazos, como tú veas, según se haya portado por la noche, ¿no? Y ese es el primer consejo que yo hago a estas mujeres que me siguen, ¿no? Desde aquí, desde el mundo, ¿no? Les mando, ¿no? Luego además, pues cuando se levante, pues eso, él se viste, ¿no? Se pone la ropita, pues eso, deja que sus amigos entren en casa, o sea, que vienen 20 amigos, pues 20 amigos, 30, que se pongan a jugar a la PlayStation, porque hoy en día, pues es lo que se lleva, ¿no? Lo de la Play, ¿no? Un par de horitas se le deje jugar a la PlayStation y está bastante bien, ¿sabes? No sé, al Tekken, o yo que sé, o al FIFA, o sea, que hoy en día los hombres están un poquito así como, no sé, al revés, ¿no? Entonces ya no quedan hombres, es difícil encontrarlos, es una especie en extinción, pero alguno queda, y los que quedan juegan a la Play. Yo entre uno de ellos, o jugaba. Ese es el segundo consejo que yo os podría dar, ¿no? Luego cuando se viste ya se cansa de jugar a la PlayStation, pues yo que sé, se va a la calle normalmente a tomar unas copas, ¿no? Con los amigos, se va a ir de birras, o yo que sé, ¿no? Pues tú le acompañas siempre, ¿no? Si se le toma 20 cervezas, tú te tomas 30, tú siempre por delante de él, ¿no? Que él vea que tiene una mujer al lado que dice, hostia, es una tía dura, ¿no? De pelar, ¿no? Está ahí conmigo, ¿no? Está con mis amigos, ¿no? Eso le hace sentirse importante, ¿sabes? Sobre todo dejarle que hable él un poco, ¿no? Que es que no veas si habláis las mujeres, ¿no? Que callarse un poquito, ¿no? Y decir que lleve un poquito la iniciativa, ¿no? O sea, que en realidad no es así, pero bueno, tú lo haces para que él se sienta más hombre, ¿no? ¿Sabes? Que él nada más abrir la boca, tú te callas, ¿no? Algo imposible, ¿no? Pero tú intentarlo nunca sabe mal, ya verás cómo eso funciona, seguro, vamos. Y eso ya lo acompañas a todos los garitos, tomas unas tapas, unas birras, ¿sabes? En compañía, pues de vez en cuando, pues yo que sé, cuando estés así en plena conversación ahí en el bar, pues le pegas un puñetazo en el pecho, ¿no? Ahí en medio de sus colegas, ¿no? Ah, que hostia, eso irá del novia, que tiene una parienta al lado con un par de cojones, ¿no? Que está ahí con él, ¿no? Y eso lo siente, ¿no? Y claro, y luego también, eso es el tercer consejo que yo os doy. Luego, por ejemplo, el cuarto consejo te podría dar, pues yo que sé, cuando vayas al fútbol, yo que sé, pues suyo, pues no sé, pues llevarle la mochila, ¿no? Que él vaya ligerido de peso, ¿no? Que no se ve nota tampoco agobiado ahí por el equipaje, ¿no? Pues tú se lo llevas, ¿no? Y le das palmaditas en la espalda, y cuando metas gol, pues saltáis, ¿no? Brincáis, no sé, le pegas algún guantazo, ¿no? Para que sepa que estás ahí, porque a veces se olvidan de que estés ahí las mujeres, y es importante que sean conscientes de que estás al lado. Por eso los guantazos son importantes, que se los des ahí, contra más fuerte, pues mejor. Pero eso sí, cuando él hable, pues tú te callas, ¿no? Pero los guantazos se los pegas igual, ¿sabes? Eso también le hace a él saber que tú estás ahí a su lado. Entonces, bueno, luego a la hora de cuando volváis a casa, pues, yo qué sé, pues le pones una cenita, ¿no? Le preparas ahí un mantelito, le pones 4 cositas de comer, de picotear. Normalmente por los frutos secos nunca fallan, nos gustan los frutos secos, las patatas, yo qué sé. Todas estas tonterías, esta guarrería, pues a nosotros nos llenan mazo, ¿no? ¿Sabes, no? Y
Y yo qué sé, pues luego también, no sé, mucho apoyo, ¿sabes? O sea, lo conoces ahí, él te cuenta algún problema, pues siempre pues, le sigues un poquito la corriente, ¿sabes? Pues, sí, cariño, yo te quiero, que normalmente eso ya no se lleva. Hoy en día hablas con las mujeres y lo único que hacen es echarte la bronca, ¿sabes? Yo qué sé, estamos un poco, no sé, hundidos, ¿sabes? No nos sentimos valorados, ¿sabes? Ya no sé, ya no llevamos los pantalones y eso pesa mucho, ¿sabes? Eso nos hace mucho daño, ¿no? Personalmente a mí estoy totalmente hundido, ¿no? Y claro, pues es importante eso, escucharlo, ¿sabes? Que él te cuenta una historia, pues tú, pues sí, cariño, ¿sabes? Siempre, el sí siempre no falla, como ya os dije en los consejos anteriores, el sí, ¿sabes? Llevarle la razón con a los locos, ¿sabes? Simplemente es decir sí a todos y tampoco está muy complicado, macho, porque es que de verdad, que no nos hacéis caso en nada, macho. Todo lo que decimos, como lo metéis caña, ¿sabes? Y venga, caña, ¿qué pasa, tía? ¿Pero qué pasa? A ver si nos moderamos un poquito, ¿no? Porque un poquito de respeto, que somos hombres, aunque seamos gilipollas, somos hombres, joder, macho, que estamos aquí, que existimos, ¿sabes? Tenemos los pies en el suelo, ¿sabes? No sé, somos algo, somos animales, aunque lo parezcamos, ¿no? Y a veces nos comportemos como ellos, pero un poquito de apoyo, ¿sabes? Un poquito, solo pedimos eso funciona, ¿sabes? Personalmente. Y luego, pues claro, yo qué sé, pues luego el último consejo ya que os doy, ¿no? O sea, ese es el quinto, ¿no? O sea, el quinto, que rima con unas cosas muy cinco, ¿no? Ni lo voy a decir, ¿no? Oh, qué caras que le pego al cigarro. Y eso que fumo poco, menos mal. Y bueno, y lo típico, bueno, el quinto, cuando el tío se vaya a acostar y tú te metes al lado de él, ¿no? Y aquello que os vais a la cama, ¿no? Pues tú te comportas como una tigresa, ¿sabes? O sea, que él sepa que tiene una leona en casa, ¿sabes? Te pones así, ¿no? O sea, esa aquella postura así, ¿no? Que, así, todo erótica, ¿no? Así, ¿no? Y tal, ¿no? Y con un, yo qué sé, ¿no? Con una lencería roja, aquello que te pones así en plano, ¿no? Y lo coges ahí de los pelos, ¿no? Y lo aprietas contra tu pecho, ¿no? ¿Sabes? Y decirle, tronco, hazme lo que quieras, ¿no? Y eso ya es lo más, ¿sabes? Eso ya es que esto ya rompe en moldes, eso lo tienes ahí ya de por vida, ¿sabes? Que tu marido será totalmente tuyo, estará unido a ti, ¿sabes? Es que lo llevarás como con esposas, ¿no? O sea, irá contigo y eso lo tendrás ahí siempre, ¿sabes? Y eso sí. Y el último consejo que os doy, o sea, el último consejo ya que este ya es el sexto que os doy, ¿no? Es cuando salgáis siempre, también por ahí siempre, pues llevarlos posados, ¿sabes? A ti. O sea, que tú vas un poco al lado siempre, ¿sí? Las esposas, claro, tú eso y te tragas la llave, ¿no? Le pones las esposas, pan y te la tragas, ¿no? Siempre estará contigo, no te abandonará nunca, no se irá nunca con la vecina, ¿sabes? Ni te pondrá los cuernos, porque tú estarás siempre a su lado. A ver, entonces, estos consejos, como os digo, ¿no? Queridas seguidoras, fans, como queréis llamarlo, ¿no? Pues os los doy yo personalmente, ¿sabes? Compartirlos con todas vuestras amigas, ¿sabes? Porque son los métodos más infalibles para tener siempre un hombre a tu lado, ¿sabes? Y sobre todo eso, recuerda siempre ponerle las esposas, ¿sabes? Siempre, o sea, eso tiene que ser como el comer y como el cagar, ¿no? Eso, ¡pam! Y será siempre tuyo, ¿no? Bueno, deciros, queridas amigas, que espero que os haya gustado estos medios consejos dedicados a todas vosotras, a las mujeres del mundo, ¿no? Y ponerlos en práctica porque lo tendréis contentísimo, sobre todo cuando le pongáis las esposas, bueno, lo vais a tener pero cantidad de contento, ¿no? Imagínate, va a estar que se sube por las paredes, ¿no? Mandaros un beso a todas, ¿no? Desde aquí, deciros que os quiero, que gracias por seguirme y espero que sigáis viendo mis vídeos, ¿no? Que los comentéis y que votéis, ¿no? Y decirme siempre pues algo, ¿no? Valorarlo, me gusta, no me gusta, dedo arriba, dedo abajo, y ya está, simplemente eso. Mandaros un beso a todas y a todos también, ¿eh? Os quiero. Y acordaos, sé dónde vives, sí, sé lo que haces, ¿sabes? Y conozco a tu padre y a tu madre. Hasta luego.